La última vez que prediqué, hace creo 2 semanas, hablamos un poco de lo que es sacar lo bueno de las personas, ¿no? Sacar lo bueno de los demás, así como Dios saca lo bueno de nosotros. Y bueno, fue una prédica un poco fuerte, un poco tosta, ¿no? De parte de Dios, y pienso para todos los que estábamos. El día de hoy traigo algo siempre sobre la misma línea, que es algo que hemos estado viendo en toda esta semana a través del libro que estamos leyendo con los jóvenes de Una vida con propósito. Y es siempre acerca de la comunión, siempre acerca de la iglesia. Es algo un poco más suave, pienso, porque es más que todo algo de un compromiso de cada uno de nosotros por nuestra iglesia, por nuestra casa. Infatti, el título que le he dado es el título del capítulo que me gustaría compartir con ustedes, que es el último que leímos ayer, que era Protegiendo su iglesia. Ese es el tema de hoy, protegiendo su iglesia. Ahora, el libro de Una vida con propósito habla de para qué estamos aquí en la tierra, por qué el Señor nos ha mandado aquí en la tierra. Y una de las razones por las que estamos aquí, el libro habla de 5 motivos, 5 razones por las cuales estamos aquí. Dice que primero estamos aquí para adorar al Señor, para que nuestra vida sea una vida de adoración. Luego habla de que estamos aquí en la tierra para establecer relaciones con las personas, para vivir una vida de comunión con los demás. Luego, hoy día vamos a entrar en el nuevo tema, estamos aquí en la tierra para ser discípulos de Cristo, para aprender a ser discípulos y para tener discípulos también. Hemos sido creados, el cuarto propósito, para servirle al Señor, y el último propósito es que hemos sido creados para una misión, y nuestra misión es llevar a las personas a Cristo, para evangelizar. Esas son las 5 razones por las cuales estamos aquí en la tierra. Y hoy me gustaría enfocarme en la que hemos estudiado, hemos leído esta semana, y es que hemos sido creados para establecer relaciones entre nosotros. Hemos sido creados para vivir una vida de comunión entre nosotros. En primera de esta semana hago una especie de introducción, más o menos hablándoles de los capítulos que se han visto en esta semana, y nos vamos a enfocar más en el último capítulo, en el de ayer. Ahora, el primer capítulo decía que hemos sido formados para la familia de Dios. Y decía, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre, nos hacemos sus hijos, otros creyentes se hacen nuestros hermanos y hermanas, y la iglesia se convierte en nuestra familia espiritual. Eso es lo que dice. Y eso es lo que todos aprendemos cuando recién llegamos a la fe de Cristo, ¿verdad? Tú te conviertes, naces de nuevo, Dios es tu Padre, los demás hermanos se convierten en tus hermanos en la fe. ¿Le puede bajar un poquito el micrófono que está retumbando un tantito? Dice, la familia de Dios incluye a todos los creyentes del pasado, del presente y del futuro. O sea, tu familia cristiana incluye tus hermanos que están al lado tuyo, tus hermanos en la fe que vinieron antes de ti y tus hermanos que se van a convertir en el futuro. Toda esa comprende tu familia espiritual. Dice, cada ser humano fue creado por Dios, pero no todo ser humano es un hijo de Dios. Y esto ya muchos lo sabemos, todos somos creación de Dios, pero solo los que han creído en Jesús son hijos de Dios. La única manera de entrar a la familia de Dios es nacer de nuevo. Usted se hizo parte de la familia humana por su primer nacimiento, pero se hace un miembro de la familia de Dios por su segundo nacimiento, dice. Cuando nosotros nacemos, entramos a ser parte de toda la humanidad, ¿verdad? De la familia del ser humano. Pero para entrar a ser parte de la familia de Dios es necesario, Jesús le dijo a Nicodemo, que nazcas de nuevo. No es un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual, un nacimiento de nuestro corazón. O sea, nuestra vida se convierte en una vida diferente. Y dice, el bautismo está lleno de significado. El primer capítulo hablaba del bautismo. En el bautismo usted declara su fe, dice, comparte la muerte y resurrección de Cristo, simboliza su muerte a su vida vieja, anuncia su nueva vida en Cristo. También es una celebración de su inclusión a la familia de Dios. El bautismo es como celebrar de que tú ahora haces parte de la familia de Dios. Y dice, el bautismo, su bautismo es una imagen física de una verdad espiritual. O sea, el bautismo es un símbolo, una imagen visible de algo que ha ocurrido ya espiritualmente en la vida del creyente.
El bautismo demuestra que es parte de la familia de Dios. El bautismo, dice el libro, es como un anillo de boda. Es un recordatorio visible de un compromiso interno hecho en su corazón. Eso es el bautismo, y me gusta como referencia ver el bautismo como un anillo de boda, o sea, como una señal visible de que hemos aceptado un pacto, un compromiso con Dios. Luego entra al siguiente capítulo, lo que más importa, dice, Jesús dijo, y antes de decirles qué dijo Jesús, quisiera preguntarles a ustedes, según ustedes, ¿qué es lo que más importa? Pregúntale a la persona que está a tu lado, la que está atrás tuyo, pregúntale y dese una respuesta, Vichenda. Pregúntale, para ti, ¿qué es lo más importante en la vida? Pregúntale al que está a tu lado, al que está a tu alrededor, ¿qué es lo más importante para ti? Y escucha su respuesta y da la tuya también. Yo pienso que algunos respondieron la familia. ¿Cuántos respondieron la familia? Algunos pienso que respondieron el trabajo, o casi ninguno aquí adentro. ¿Cuántos respondieron la fe? ¿Cuántos respondieron Dios? ¿Cuántos respondieron la iglesia? ¿Cuántos respondieron amor? Lo más importante en la vida es el amor. Es el amor. Muchas veces nos desviamos del propósito de Dios porque nos olvidamos esta simple verdad existencial de que lo más importante en la vida es el amor. Dice, Jesús dijo que el amor que nos tenemos unos por otros, no nuestras creencias doctrinales, es nuestro mayor testimonio al mundo. Jesús dijo que nuestro mayor testimonio como iglesia al mundo de que somos hijos de Dios, de que somos cristianos, es que nos amemos los unos a los otros. Jesús no dijo, conocerán que son mis discípulos por sus predicaciones, o conocerán que son mis discípulos por las alabanzas, conocerán que son mis discípulos porque van a poner una cruz afuera de la iglesia. No, Jesús dijo, conocerán que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros, por el amor. Dice, el amor debería ser su prioridad número uno. Nuestra prioridad número uno, su primer objetivo y su mayor ambición. El amor no es una parte buena de su vida, es la parte más importante de tu vida. El amor debe ser la parte más importante de tu vida. Y 3 razones da el autor que se encuentran en la Biblia por las cuales el amor es la cosa más importante en nuestra vida. Primero, porque la vida sin amor es una vida realmente vacía, dice. Y Pablo en Corintios 13 dice, puedo hablar en lenguas, puedo predicar, pero ninguna de esas cosas, todas esas cosas son inútiles, dice, si no tengo amor. Puedo profetizar, puedo hablar en lenguas, puedo cantar bonito, pero si no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Así que el amor, una vida sin amor es inútil. Quindi el amor es importante. Segundo, porque el amor es una de las cosas que durará para siempre. Siempre ahí en Corintios 13 Pablo dice, la fe, la esperanza y el amor son importantes, pero cuando estemos delante del Señor, ya nuestra esperanza va a ser cumplida. No vamos a tener necesidad de tener fe porque vamos a ver las cosas que no vemos ahora, en ese momento las vamos a ver. Así que ya no vamos a necesitar ni la esperanza ni la fe porque vamos a tener a Dios. Pero el amor durará para siempre. Todavía en el reino de los cielos por la eternidad va a haber amor. Entonces el amor es importante porque el amor durará para siempre. Y no son tantas las cosas que durarán para siempre. Una de las cuales, si podemos comparar el amor con esto, es la palabra de Dios. Imagínate que el amor está al nivel de la palabra de Dios. Porque Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice que el amor también durará para siempre, así como la palabra de Dios. Entonces el amor es importante. Y tercero, es importante porque seremos evaluados de parte de Dios por nuestro amor. Hay una parábola en la que Jesús dice, todo lo que ustedes le hagan a uno de estos pequeños, me lo están haciendo a mí, dice el Señor. Cada vez que le das de comer a tu hermano, cada vez que ayudas al hambriento, cada vez que ayudas al necesitado, me estás ayudando a mí, dice el Señor.
Entonces el Señor, ¿qué quiere decir? Yo voy a evaluar tu vida en base a cuánto amor le has demostrado a las demás personas. ¿El amor es importante o no? Sí que es importante. También dice, las relaciones toman tiempo y esfuerzo. La mejor manera de demostrar el amor es el tiempo. La mejor forma de demostrar amor es el tiempo. Dice, el tiempo es tu vida. Dice, puedes trabajar para ganar más dinero de tu trabajo, pero no puedes hacer nada para ganar más tiempo. El tiempo que tenemos es el que nos ha sido dado. No podemos agregarle más tiempo al que Dios nos ha dado. Por lo tanto, el tiempo es tu vida. Y el mejor regalo que tú le puedes hacer a una persona que amas es tu tiempo. Es tu tiempo. Porque es un regalo que verdaderamente nunca más te va a regresar. El tiempo que tú inviertas en una persona va a ser como vida que estás invirtiendo en esa persona y amor que le estás demostrando. Amar también significa entregarse, poner a un lado mis preferencias, mi comodidad, mis metas, mi seguridad, mi dinero, mi energía o mi tiempo para el beneficio de otra persona. Eso quiere decir el amor también. Dejar a un lado todas las cosas, todo lo que es mío para hacer espacio a lo nuestro o a lo de la otra persona. Dice, ¿por qué es ahora el mejor momento para expresar su amor? ¿Por qué no puedes esperar a mañana para expresar amor? Porque no sabe por cuánto tiempo tendrá la oportunidad. Las circunstancias cambian, las personas mueren, los hijos crecen. No tienes ninguna garantía del mañana. Si quieres expresar amor, tienes que hacerlo hoy. El mejor tiempo para dar amor y para expresar amor es ahora. ¿Cuánta gente no vive frustrada, con rencor? ¿Cuánta gente no vive con dolor en su corazón por no haber expresado amor a tiempo? Hay mucha gente que quizás vive con frustraciones y dolores y heridas en su corazón por quizás no haberle demostrado amor a su padre o a su madre, o por no haberle demostrado amor a su hijo o a su hija. Y mientras todos estamos bien, mientras estamos en vida y todas las cosas van bien, nos tomamos el tiempo y decimos, sí, mañana la llamo, o después, en estas semanas voy a sacar un tiempo. Pero pasan los años, pasa el tiempo, y cuando ya esa persona ya no está aquí en la tierra contigo, en ese momento queremos recién demostrarle amor. Por eso el mejor momento para expresar amor es hoy. Es hoy. Luego dice, el lugar donde pertenece. Para Pablo, ser un miembro de la iglesia significaba ser un órgano vital de un cuerpo viviente, una parte indispensable e interconectada del cuerpo de Cristo. La cultura de hoy, con su individualismo, dice, interdependiente, ha creado muchos huérfanos espirituales, creyentes, cristianos, que como conejitos, dice, como conejos saltan de una iglesia a otra sin ninguna identidad, responsabilidad o compromiso. Muchos creen que uno puede ser un buen cristiano sin hacerse parte o sin ni siquiera asistir a una iglesia local, pero Dios no estaría en lo absoluto de acuerdo con eso. La Biblia ofrece muchas razones convincentes del por qué deberíamos estar comprometidos y activos en una iglesia local. Y me gusta una de las referencias que hace el autor. Dice, nosotros cuando nacemos entramos a ser parte de la familia del ser humano, de la familia de toda la humanidad, ¿verdad? Somos seres humanos, pertenecemos a la Tierra, al planeta Tierra. Pero también nacemos en una familia específica, que es tu familia. En mi caso, la familia Fares Vélez. Entonces yo soy parte de toda la humanidad, pero en lo específico, en lo mío, soy parte de la familia Fares Vélez. Y es lo mismo con las cosas de Dios, dice. Cuando tú naces de nuevo, entras a ser parte de la iglesia universal, de todo el cuerpo de Cristo, pero en lo específico necesitas ser parte de una familia, que es, en este caso, Vida Nueva. Entonces tú eres miembro de Vida Nueva y al mismo tiempo eres miembro de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia universal. Pero es necesario ser parte de una congregación, de una iglesia, congregarse. Es importante por las siguientes razones. Primero, porque una familia cristiana, dice, lo identifica a uno como un creyente genuino.
O sea, un creyente, un cristiano que se congrega es un cristiano que tiene identidad, que sabe su identidad. Un cristiano que se congrega es un cristiano que ha salido de su aislamiento egocéntrico, o sea, que no piensa todo el tiempo en sí mismo, sino que aprende a pensar en los demás. También es importante congregarse porque la familia cristiana le ayuda a uno a desarrollar sus músculos espirituales. ¿Quieres crecer espiritualmente? Ponte al servicio de la casa de Dios, de la obra del Señor, y vas a ver cómo va a ser tu crecimiento. Yo eso siempre le digo a la mayor parte de los muchachos, de los jóvenes, de las personas que sirven. Yo les digo, ustedes tienen un crecimiento diferente, más avanzado de una persona que simplemente viene, oye la palabra y se sienta un domingo. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar expuestos a críticas, ustedes van a necesitar ser de ejemplo para los demás, ustedes tienen que esforzarse por cuidar su testimonio, su imagen, ustedes tienen que esforzarse para servir y cumplir con sus responsabilidades en la iglesia, ustedes tienen a alguien a quien rendirle cuentas que son sus líderes y sus pastores. Todo eso, aunque no lo crean, les ayuda a crecer espiritualmente. Todo eso te hace un creyente maduro. Poco a poco te vas formando, te vas haciendo más fuerte. Cuando te das cuenta, llevas quizás 5 años con otro hermano tuyo que está asistiendo a la iglesia. Tu hermano ha asistido solo los domingos. Tú has estado involucrado quizás en la alabanza, en los jóvenes, en la cocina. Te vas a dar cuenta que tu crecimiento es mayor. Y cuando hablo de crecimiento no me refiero solo al conocimiento de la palabra de Dios, sino también a los frutos que has podido desarrollar, a las tentaciones que has podido vencer, a las pruebas que has superado, a las veces que te has caído y te has vuelto a levantar. Y te vas a dar cuenta que tus músculos, tu resistencia está más fuerte. Te vas a dar cuenta que eres más fuerte y que las mismas tormentas que te hacían tropezar hace tiempo ahora ya no te hacen nada. No te hacen ni cosquillas ahora. Ahora estás preparado para batallas más grandes. Dios te ha hecho un guerrero más fuerte ahora. Pero solo si te congregas y sirves a tu iglesia, sirves al Señor a través de la iglesia. También es importante congregarse porque el cuerpo de Cristo necesita de sus miembros. Si tú has nacido en la familia de Dios, significa que eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando, como dije antes, cuando Pablo habla de miembro, no habla de un miembro pasivo. Imagínense que un hermano es la mano del cuerpo de Cristo y no quiere hacer nada. Estaría el cuerpo de Cristo todo el tiempo así, queriendo hacer algo, ¿verdad? Como que vamos a coger el micrófono y la mano no funciona, no sirve, porque no está activa. Pero tú, como miembro del cuerpo de Cristo, tienes que ponerte en función. Tienes que activarte, tienes que servirle al Señor. De manera que cuando el Señor te quiera usar, no te está usando para tu beneficio, sino que te está usando para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Te está usando no solo para que Vida Nueva sea una iglesia viva, sino para que toda la iglesia universal, la iglesia de Milano, la iglesia de Italia, sea una iglesia viva. También es importante ser parte de una iglesia porque te ayuda a compartir la misión de Cristo en el mundo. Dios le ha dado una comisión, una misión a la iglesia. Y si eres parte de la iglesia, logras cumplir con esa misión. También es importante ser parte de una iglesia porque te ayuda a prevenir que te apartes de los caminos del Señor. Cuando tú asistes a una congregación, yo pienso que hay hermanos que quizás cada semana quieren alejarse o apartarse, o vienen pruebas que los quieren separar del Señor. Pero si haces parte de una congregación, de un equipo, de una familia como es esta, siempre van a haber hermanos que te van a estar incitando, que te van a estar llamando, que te van a estar motivando, alentando. Te van a decir, hermano, no, hoy día mira que vamos a ir a la iglesia, o estás pasando por tal situación, no te preocupes, te vamos a ayudar. Y eso ayuda a que las personas no se aparten de los caminos del Señor. Pero un cristiano que no se congrega, que tiene luchas, que tiene pruebas, va a ser más fácil que a la primera dificultad quiera alejarse de las cosas de Dios, porque no va a tener nadie que lo ayude. También dice la diferencia entre ser alguien que asiste a la iglesia y ser alguien que es un miembro es el compromiso. La diferencia entre un miembro de la congregación de la iglesia, o sea, un miembro activo,
y una persona que solo asiste a la iglesia es el compromiso. Los que asisten son como espectadores sentados en las gradas, dice. Los miembros se envuelven en el ministerio. Los que asisten son consumidores. Los miembros son contribuidores. Contribuyen. Una persona que solo asiste a la iglesia como oyente y no hace nada para ayudar a su iglesia es una persona que está consumiendo, un consumidor. Pero una persona que se esfuerza para ayudar a su iglesia, a su congregación, es una persona que aprende a contribuir, que da una mano, que ayuda. Los asistentes quieren los beneficios de una iglesia, dice, los que asisten quieren los beneficios de una iglesia sin compartir las responsabilidades. Son como las parejas que quieren vivir juntos sin casarse, dice. Una persona que asiste a la iglesia y que se siente bien, dice, hoy me encantan las alabanzas y todo, pero por decir el día sábado hay limpieza, y esa persona dice, no, es que el sábado tengo un compromiso. O por el día miércoles hay oración y la persona, no, es que tengo un compromiso, puedo solo venir el domingo y todo. Y no hace nada más por esforzarse o por meter más mano a la obra, a la casa del Señor. Es una persona, dice, es como una pareja que quiere vivir junta sin necesidad de casarse, sin un compromiso, en unión libre. Una persona, un cristiano que asiste de esa forma a la iglesia, es un cristiano que vive en unión libre con la iglesia. Es como una esposa que vive en unión libre con el Señor. No es la verdadera iglesia. También dice, en lo que concierne la comunión, el tamaño es importante, dice. Cuanto más pequeño, mejor. Se puede adorar en una multitud, pero no se puede tener comunión en una multitud. O sea, nosotros aquí, ahorita, estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios, pero no estamos en comunión. ¿Por qué? Porque ustedes simplemente me están escuchando hablar, pero yo no estoy escuchando las opiniones de ustedes. Yo ahorita les estoy predicando, pero no sé por qué situaciones están pasando o qué dificultades están teniendo. Si tú piensas que solo esto es tener comunión con tus hermanos, te estás equivocando. Es necesario, dice, una vez que un grupo tiene más de 10 personas, o sea, cuando un grupo crece, alguien dejará de participar, dice, generalmente la persona más callada, y unos cuantos dominarán el grupo. Jesús hizo su ministerio en el contexto de un grupo pequeño de discípulos. Él podía haber escogido más, pero él sabía que si todos habían de participar, 12 es aproximadamente el número máximo que se puede tener en un grupo. O sea, 12 personas, 10 personas es el número máximo que una persona puede, digamos, gestire ese número de personas para que todos puedan participar, para que todos puedan contribuir y para que la persona pueda también ayudar las necesidades de cada uno de ellos. Es más fácil ayudar o tener comunión en un grupo pequeño que en un grupo grande. Y era lo que le pasaba también a Moisés en la antigüedad. Él tenía un montón de pueblo y no sabía qué hacer para que todos estén contentos. Entonces el Señor le dijo, divídelos. Dale 100 a este, 100 a este de acá dale 1000. Haz grupos pequeños para que sea más fácil tener comunión. Por esta razón, todo cristiano necesita estar envuelto en un grupo dentro de la iglesia. Grupos sanos, obviamente, y aprobados, obviamente, por el pastor. Ya sea un grupo hogareño, o sea, una célula, una clase de una escuela dominical o un grupo de estudio bíblico. O sea, es necesario que hayan grupos pequeños. Aún los ministerios dentro de la iglesia hacen la función de grupos. Por lo menos en el ministerio de la alabanza logramos compartir nuestras necesidades. En el ministerio de jóvenes hay un grupo que se encarga para trabajar de los jóvenes y se logra compartir. En la escuela dominical yo pienso que las maestras tienen su grupo también y logran estar en contacto unas con otras. Entre las damas seguramente hay grupos en los cuales pueden estar en contacto y ayudarse en las necesidades. Y aún las células que hay dentro de la iglesia. Dice, aquí en estos grupos es donde ocurre la verdadera comunidad, no en las grandes reuniones. Si se imagina su iglesia como un barco, los grupos serían los botes salvavidas, dice. O sea, es importante que haya unidad entre nosotros. Y es más fácil cuando comienzas con el que está a tu lado. Incluso Jesús
y eso me gustó, lo escuché en una de las conferencias a las que fui. Decía que Dios tiene planes, propósitos de multiplicación, dice. O sea, de que su pueblo se extienda, de que su reino se multiplique. Y dice que Jesús de los 12 los dividió aún más, dice, a un grupo más pequeño, y los enviaba de 2 en 2, dice. Y me gustaba, hacía una especie de multiplicación este pastor, que efectivamente, digamos, encaja un poco. Y él decía, él cogió a 12 discípulos, los dividió de 2 en 2 y los envió a predicar. Y dice que cuando regresaron 70. Si se acuerdan, en la Biblia son los 70 que Jesús envía. Los 70 Él los divide de 2 en 2 y se van, y cuando regresan 300, dice. Y era la gente que estaba alrededor en la crucifixión de Jesús. Él encoge los 300, los envía nuevamente de 2 en 2 y regresan como 3000, dice, que son los que se convirtieron en la primera predicación de Pedro, dice. Jesús, de grupos pequeños, logró formar la iglesia primitiva, que la iglesia primitiva se componía casi de más de 5000 miembros. La primera iglesia tenía más de 5000 miembros. Dice, Dios ha hecho una increíble promesa con respecto a los grupos de creyentes. Y un pastor dice, muchas veces usamos este versículo para consolarnos cuando hay poca gente en las reuniones, dice. Y el versículo dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y solito decimos ese versículo cuando hay un culto de oración y hay un solo hermano, o cuando hay un culto en italiano y hay dos hermanos. Decimos, hermano, no se preocupe, que donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Pero no es un versículo de consuelo que Jesús nos dejó, sino una promesa viva que Jesús nos dejó. Amén. Así que si tú logras tener un tiempo en semana con algunos de tus hermanos y permites de que ese tiempo lo dediquen al Señor, lo que Dios quiere decir es que Él va a estar ahí en medio de tu grupo. Él va a fomentar la comunión, las relaciones y la unidad del cuerpo de Cristo a través de tu vida, a través de las 2 o 3 personas con las cuales estás pasando tu tiempo. Porque recuérdate que pasar tu tiempo con esas personas es demostrarles amor. Así que yo he estado pensando mucho en todo esto que hemos estado leyendo esta semana, y me he dado cuenta que la mejor forma con la cual podemos comenzar a destruir todo chisme, toda murmuración, comenzar a trabajar más en la unidad, es que podamos vernos, encontrarnos, conversar, alentarnos, no solo un domingo o un sábado o un miércoles, sino un lunes, un martes, un jueves, un viernes, y que todos los días puedas estar en contacto al menos con algunos de tus hermanos que pertenecen a la misma familia de Dios. Yo les dije que iba a ser más suave la prédica de hoy. El siguiente decía, cultivando el sentido de la comunidad. Si es miembro de un grupo o una clase, lo insto a que haga un pacto de grupo que incluya las 9 características de la comunión bíblica. Y hay 9 características que tratan estos 2 capítulos. Y dicen, y quiero que las repitan conmigo, dice, compartiremos nuestros verdaderos sentimientos. Digan, compartiremos nuestros verdaderos sentimientos. Nos daremos ánimo los unos a los otros. Nos apoyaremos los unos a los otros. Nos perdonaremos los unos a los otros. Hablaremos la verdad en amor. Admitiremos nuestras debilidades. Respetaremos nuestras diferencias. No diremos chismes. Tendremos al grupo como una prioridad. Y esos son 9 principios para tener una buena vida en comunidad. Autenticidad, ser honestos, mutualidad, o sea, ser recíprocos en las cosas, simpatía o empatía, compartir el dolor, la situación, el estado emocional de mi hermano. Misericordia, aprender a perdonarnos.
sinceridad, aprender a tratar las situaciones, los problemas con buen ánimo, humildad, reconocer en qué cosa nos estamos equivocando, cortesía, dejar que los demás también expresen sus opiniones, confidencialidad, aprender que si mi hermano me está diciendo, compartiendo una necesidad o una prueba que está pasando, mi deber es ayudarlo o ponerlo en las manos de Dios, no regarlo en toda la iglesia. Y por último, frecuencia, como les dije antes, que no sea solo un domingo, un sábado, sino todos los días. Cuanto más tiempo sea posible para ti pasarlo con tus hermanos, más esa comunión y esa unidad se va a desarrollar en la iglesia. Por último, en el penúltimo capítulo, Jesús el libro habla de ciertos pasos que son necesarios para la reconciliación. Primero, hablar con Dios antes de con las personas. O sea, si tienes un problema con alguien, ponlo primero en las manos de Dios y que sea Dios a obrar primero en tu corazón y en el corazón de la persona, y luego ve y habla con la persona. No vayas en tus fuerzas o en tu carne. Segundo, siempre toma la iniciativa. No busques que sea el otro a venir primero donde ti a pedirte perdón. Toma tú la iniciativa. Sé tú el primero a dar el paso. Como dice el pastor aún en los seminarios de pareja, muchas veces perdiendo ganamos. Luego, simpatiza con los sentimientos del otro. Deja que el otro se desahogue. Dice, y me gustaban uno de los versículos que decía ahí, que David dice que cuando él estaba frustrado, cuando él estaba enojado, dice que se comportaba como una bestia, dice. Tomaba decisiones como una bestia. O sea, eso quiere decir de que todos, cuando estamos en nuestros momentos de enojo, vamos a decir cosas que quizás no pensamos realmente. Vamos a tomar decisiones que no van a ser las correctas. Pero si alguien se va a comportar así contigo, ¿cuál debe ser tu parte en el asunto? Tú tienes que permitir y dejar que la persona se desahogue. Déjala que se desahogue. En muchas ocasiones incluso dice esta parte, vas a tener que darle la razón aunque pienses que no la tiene. Tienes que dejarle que tenga la razón. Cuando una vez ya la persona ha derribado ese muro, ya una vez que la persona está más tranquila, ya se ha descargado, ahora es el tiempo de confesar tu parte en el conflicto. Siempre en un conflicto hay, digamos, errores de ambas partes. No solo los demás se equivocan, sino tú también te equivocas. Admite y reconoce tu parte en el conflicto. Luego ataca el problema y no la persona, dice. Deja a un lado el sarcasmo, deja a un lado la ironía, deja a un lado las bromas y comienza a hablar las cosas que pueden interesar a la persona, dice, y que pueden ayudar a la persona. Muchas veces ya en esta parte del proceso lo que hacemos es atacar a las personas. Es que usted siempre hace lo mismo. O sea, no, o sea, que esas palabras no sean parte de nuestro vocabulario. Yo siempre con Cristina tenemos una especie de regla y le digo, siempre y nunca no los podemos decir, le digo. Siempre y nunca no pueden existir en nuestro vocabulario. Y a veces cuando estamos en discusiones, yo le digo, es que siempre, y ella me dice, recuérdate que siempre y nunca no las tenemos que decir. O ella me dice, y es que tú nunca haces, yo le digo, no, nunca y siempre no tienen que estar en nuestra boca. Y ahí nos corregimos, bueno, es que a veces, siempre y nunca son palabras fuertes muchas veces, que pueden dañarnos entre nosotros, pueden herirnos. Y por último dice, coopere en lo que pueda, o sea, busca un compromiso. Y por último, no te enfatices en la resolución del problema, sino en la reconciliación, dice. Muchas veces no vamos a resolver el problema, pero que tu prioridad no sea resolver el problema, sino reconciliarte con la otra persona, no perder esa relación. Dentro de la iglesia el problema es que muchas veces hay problemas irresueltos. Y yo pienso problemas que ni siquiera van a tener solución o se van a resolver. Pero por causa de esos problemas hay relaciones que se han quebrantado, se han deteriorado. Nuestra tarea es no resolver el problema, sino recuperar esas relaciones. Porque a lo que a Dios le interesa es que las relaciones estén sanas.
Pueden haber problemas, pero el Señor se va a encargar. Incluso dice, hay problemas en las que las soluciones puede tenerle el hermano y puedo tenerla yo. Pero ambos puntos de vista, ambas opiniones pueden ser la solución del problema. Pero fin que estamos distanciados o separados, nunca vamos a llegar a un compromiso. Quindi enfatiza la reconciliación. Dice, la expectación de Dios es que haya unidad, no uniformidad. Podemos caminar juntos sin necesidad de que veamos cada asunto de la misma manera. O sea, podemos caminar juntos sin necesidad de que todas las cosas las veamos igual. Y el último capítulo dice, se los voy a leer para que lo vayan entendiendo. Dice, cuida tu iglesia. Y hay ciertos principios que son importantes. Dice, primero, enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Pablo nos dice, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes compartimos y tenemos en común un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que podríamos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias y no solamente tolerarlas. Dice que tenemos que disfrutar las diferencias que tenemos. Disfruta del carácter de tu hermano que es opuesto al tuyo. No solo tienes que tolerarlo, tienes que disfrutar de la diferencia, del hecho de que tu hermano sea diferente. Por lo menos yo soy una persona muy callada, o sea, no me gusta gritar o levantar la voz. Pero hay hermanos que les gusta hablar fuerte. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo amo estar con ellos, me gusta pasar con ellos. Es más, a veces me gusta hasta bromear con ellos acerca de eso. Y les digo, pero hermano, ¿por qué está gritando? Pero tenemos que disfrutar de nuestras diferencias. No todos somos iguales, no todos pensamos igual. Disfrutemos de nuestras diferencias. No solo tenemos que tolerar nuestras diferencias, dice. Dios quiere unidad, no uniformidad. Dios no quiere que seamos robots todos iguales. Dios quiere que en nuestras diferencias seamos unidos. Y eso es el grande milagro de Dios. Cosa que, como yo he dicho siempre, ni el mundo ni la política puede hacer. En nada, el mundo está totalmente dividido. A mí me gusta eso, el de acá le gusta lo de acá. Yo hago parte de este grupo, yo hago parte de este otro. Nosotros somos todos diferentes, pero estamos unidos. Somos uno solo en Cristo. Así que dice, Dios quiere unidad, no uniformidad. Por causa de la unidad, nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos permanecer concentrados en lo que más importa. Y lo que más importa es aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas y para la iglesia. Aún la iglesia tiene propósitos. Aún la iglesia tiene propósito que cumplir. Por lo general, el conflicto es una señal de que nos estamos concentrando en otros asuntos menos importantes, lo que la Biblia llama discusiones necias. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. No, es que el hermano adora de esta forma, a mí me gusta cantar de esta forma diferente. Algo que yo le decía a Cristina ayer, que estábamos en el carro, es que a mí me gustan las alabanzas de ahora, modernas, que son electrónicas. Y quizás a algunos hermanos no les gustan ese tipo de música. A mí me gusta, me conecta con Dios, me gustan las letras. A veces cuando estoy manejando, le decía a Cristina, la única música que me mantiene despierto y concentrado aún en la letra de la canción es ese tipo de música. Pero en el culto, yo no voy a cantar ese tipo de música. No lo voy a hacer. Y ustedes se preguntarán por qué, o sea, no es un problema. Me acuerdo que en un libro que estaba leyendo que se llama Generación de Adoradores, un joven le escribe una carta al líder del grupo Rojo, que es un grupo de rock cristiano. Y dice que este joven le escribió y le dijo, yo quiero cantar la música de ustedes, le dice, música rock en mi iglesia, pero mi pastor no me lo permite, le dice.
¿Qué tengo que hacer? Le dice, tengo que cambiar iglesia, mi iglesia es religiosa, mi iglesia es legalista. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Entonces el líder de este grupo, que tocaba música rock, sin embargo, le escribió y le preguntó, ¿cuántos jóvenes y cuántos adultos hay en tu iglesia? Le preguntó. Y él le dijo, bueno, en mi iglesia somos pocos los jóvenes, es más la gente adulta, la gente mayor. Entonces este cantante le dice, entonces toca música que puede involucrar a todos, dice. Si la mayor parte es gente adulta, trata de tocar música que los conecte a ellos con la presencia de Dios, para que al menos la mayor parte de la iglesia pueda estar conectada con el Señor. Y es lo mismo, nosotros tratamos como grupo Alabanza los domingos de hacer música a través de la cual todos podamos conectarnos con el Señor. Un poco de nueva, un poco de antigua, porque también hay varios jóvenes y adolescentes. Pero un culto de un sábado, la música más fresca, más nueva, motiva más a los jóvenes a acercarse a Dios. Y aún ahí de vez en cuando les ponemos algún himno también, alguna canción antigua para que ellos también vayan volviendo por las sendas antiguas. Pero hay que aprender en todo, esto lo aprendió mucho del pastor, en todo hay que aprender a tener un equilibrio. En todo, en todo. Si un día me ven en el carro y ven que estoy escuchando música electrónica cristiana, no me juzguen. Yo soy así. O si ves a algún hermano que está en su carro y está escuchando la salsa cristiana porque le gusta, quizás lo conecta con el Señor, no sé, no lo juzgues. Es su forma, es lo que a él le gusta. Tenemos que ser unidos a pesar de las diferencias. Dice, pero si concentrarnos en amarnos y cumplir los propósitos de Dios es el resultado de la armonía, dice, o sea, concentrarnos en amarnos y cumplir los propósitos de Dios. Pablo rogaba por esto, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y un propósito. Tenemos que estar unidos para evitar las divisiones dentro de la casa de Dios, porque las divisiones no le agradan al Señor. Le hacen un daño aún a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Luego dice, sé realista con respecto a tus expectativas. Todos tenemos expectativas de la iglesia y queremos una iglesia ideal. Por lo menos a mí me gustaría que haya unas pantallas aquí en vez de un proyector. Y esa es la iglesia ideal. Pero dice, en cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad en nuestra iglesia. Muchas veces nos desanimamos porque la realidad de nuestra iglesia no cumple nuestras expectativas de la iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión, pese a sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. O sea, anhelar lo ideal, o sea, yo quiero que mi iglesia sea así, y criticar lo real, o sea, lo que ya hay en mi iglesia, es señal de inmadurez. Lo opuesto, conformarnos con la realidad sin esforzarnos por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia, de conformismo. O sea, si te vas a acostumbrar a los problemas que tienes hoy, no vas a hacer nada para avanzar, para hacer que tu iglesia llegue a la imagen de la iglesia que Dios quiere, vas a ser una persona que se está conformando. La madurez consiste en vivir en ese equilibrio entre lo ideal y lo real. Habrá creyentes que sí te defraudarán y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Ellos son tu familia, aun cuando no actúen como tal, y simplemente no puedes abandonarlos. En cambio, Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Sopórtense los unos a los otros, sean pacientes los unos con los otros. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga, dice. Los errores que hay en una iglesia por lo general son conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquinidad, legalismo y otros pecados. En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. En la iglesia están los verdaderos pecadores, los verídicos. Dice,
Nos lastimamos unos a otros, a veces en forma intencional, otras veces sin mala intención porque somos pecadores. Pero en vez de abandonar la iglesia, necesitamos quedarnos para resolver el asunto si esto es de alguna manera posible. La reconciliación, no la evasión, o como decía en italiano, la fuga, o sea, huir de la iglesia. La reconciliación es el camino a un carácter más fuerte y a una comunión más profunda. Me gustaba una de las partes cuando hablaba de la comunión y decía que hay 3 niveles profundos de comunión. La comunión superficial, que es la que tenemos cuando adoramos, cuando compartimos la palabra de Dios. La comunión, dice, un poco más profunda es cuando... Se me pasó ahorita de la mente. La comunión un poco más profunda... Se me fue. Se fue, bueno, con todos los capítulos. Ok, pero lo que decía sí es que la comunión más profunda que podemos tener, o sea, la más profunda de todas con nuestros hermanos, es la comunión a través del sufrimiento. O sea, cuando tú compartes el dolor de tu hermano, en ese momento logras instaurar una comunión mucho más profunda que cantando con él, que haciendo un especial con él, que cocinando con tu hermano. Cuando compartes su dolor, cuando entiendes su dolor, cuando lo ayudas en la prueba. Ese es el nivel de comunión más profunda que podemos alcanzar dentro de la iglesia. Y dice, si te divorcias de tu iglesia a la primera señal de decepción o desilusión, es una señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta porque no existe. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas. Pronto volverás a sentirte decepcionado. Groucho Marx, dice un escritor, tenía un dicho famoso que decía que no querría pertenecer a ningún club que lo aceptara como socio. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de su membresía, porque tú no eres perfecto. Si asistes a una iglesia perfecta, tú estás dañando esa iglesia, porque tú eres imperfecto. Dice Dietrich Bonhoeffer, pastor alemán que fue martirizado por resistir a los nazis, escribió un libro que se llama Vida en Comunidad, un libro clásico sobre la comunión. En su obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno. O sea, es bueno que tu iglesia local te decepcione, dice. Es bueno que te sientas decepcionado por los problemas que hay en tu iglesia. Y sonríe por eso. Dice, porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. O sea, que tu iglesia sea imperfecta, está bien, es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Que tu iglesia tiene necesidad, amén, es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Que en tu iglesia no soportas a tus hermanos, es el lugar donde Dios quiere que estés, para trabajar en tu vida y para trabajar en la vida de los demás. Tenemos que tumbar toda falsa expectativa de perfección en nuestra iglesia. Cuanto más pronto dejamos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. Ese es el comienzo de la verdadera comunidad. Todas las iglesias podrían poner un letrero afuera que diga: no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, necesitan la gracia divina y quieren crecer. Bonhoeffer señaló siempre en el libro: aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana que a la comunidad en sí misma se convierte en un destructor de ella. Si amas más tu sueño de tu iglesia ideal, más que la iglesia a la cual asistes, vas a convertirte en un destructor de tu iglesia, dice. Porque vas a criticar todo, la mínima cosa, porque nada va a satisfacer tu sueño de iglesia ideal. Dice: si no damos gracias diariamente por la fraternidad cristiana en la que nos desenvolvemos,
Aun cuando no tengamos una gran experiencia, no descubriremos riqueza, sino mucha debilidad, una fe vacilante y dificultades. Si en lugar de ello nunca hacemos otra cosa que quejarnos ante Dios por ser todo tan miserable, tan mezquino, tan poco de acuerdo con lo que hemos esperado, entonces le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad de acuerdo con la medida y riqueza que nos espera a todos en Jesucristo. O sea, si todo el tiempo, en vez de darle gracias a Dios por las cosas que están yendo mal y hacer algo por ellas, vas a estar juzgando y criticando, no vas a permitir que tu iglesia crezca de la manera correcta. Y tú, siendo parte de la iglesia, no vas a crecer de la manera correcta. Por eso el siguiente punto dice: decídete a animar más que a criticar. Siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan que participar y hacer una contribución. Siempre es más fácil hacerse a un lado y disparar sobre los que sirven, dice en la versión en italiano. Cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interfieres en los asuntos de Dios. ¿Qué derecho tienes, dice la Biblia, de criticar a los siervos de otro? Solo su Señor puede decidir si están haciendo lo correcto. O sea, tú no puedes criticar el siervo de otro, y tu hermano no es tu siervo, es siervo de Dios. No puedes criticar el siervo de otro, dice, porque su Señor puede decir si está haciendo lo correcto o no. Solo su dueño, y tú no eres dueño de tu hermano. Solo el Señor es dueño de la vida de tu hermano. Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. Van a haber creyentes aún dentro de nuestra iglesia que quizás van a tener convicciones diferentes a las tuyas, como hice, por ejemplo, el ejemplo de la música. ¿Por qué criticas las acciones de tu hermano?, dice la Biblia. ¿Por qué intentas empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otro, ni siquiera por las nuestras, sino por el juicio de Dios. En la Reina Valera dice: todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Cuando juzgo a otro creyente, suceden 4 cosas al instante, dice. Primero, pierdo mi comunión con Dios. Y ese es un punto que traté la otra vez. Cuando hablamos mal de nuestros hermanos o estamos en conflicto con nuestros hermanos, ni siquiera nuestra ofrenda Dios la recibe. Quindi, primero, pierdes tu comunión con Dios. Segundo, sacas a relucir tu propio orgullo e inseguridad. 3, te colocas bajo el juicio de Dios. Y 4, dañas la comunión de tu iglesia. Cuando criticas a un hermano tuyo, pierdes tu comunión con Dios, estás demostrando que eres orgulloso e inseguro, estás atrayendo el juicio de Dios sobre tu vida, y 4, estás dañando tu iglesia. Y recuerda que el título y el punto de hoy es: protege tu iglesia, trabaja para la unidad de tu iglesia. La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. El trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo es porque hemos sido embaucados y estamos haciendo el trabajo de Satanás, dice. Cuando criticas a tu hermano, cuando acusas a tu hermano, estás haciendo la obra del diablo. Porque el trabajo del diablo, le estás robando el trabajo al diablo. Porque el trabajo del diablo es acusar. Es el trabajo del enemigo. Recuerda que los otros cristianos, no importa cuánto discrepes con ellos, no son el verdadero enemigo. Tus demás hermanos no son tus enemigos. Todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a los otros hermanos debería ser utilizado para construir la unidad de nuestra comunidad. La Escritura dice: pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras, no los derrumben con la crítica. Luego dice: niégate a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte ni del problema ni de la solución. Ese es un chisme, cuando tú hablas de un asunto que no es ni problema tuyo, y segundo, tú no haces ni siquiera parte de la solución. Y andas hablando de un problema que ni te compite y ni estás ayudando a resolverlo. Ese es un chisme. Si no lo sabían, ahí se los dice. Tú sabes que chismear está mal, pero tampoco debes escuchar si quieres proteger tu iglesia. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado, dice. Te convierte en culpable del delito. Cuando alguien empiece a contarte un chisme, ten el valor de decirle: hágame el favor de parar, no necesito saber esto. ¿Ha hablado usted directamente con esa persona? Las personas que te cuentan chismes también rumorean acerca de ti.
No se puede confiar en ellas. Si le prestas atención a los chismes, Dios te llama alborotador. Bíblicamente, una persona que presta atención a los chismes, que riega los chismes, es llamado alborotador. Y la Biblia dice, los alborotadores escuchan a los alborotadores. Quiere decir que si tú estás escuchando un chismoso, aunque tú no hables, tú eres chismoso también, porque estás prestando tu oído. Y la Biblia también dice, estos son los que dividen las iglesias, pensando solo en ellos mismos. Es triste que en el rebaño de Dios las heridas más grandes generalmente provengan de las otras ovejas y no de los lobos, dice. Muchas veces heridas que hay en la iglesia vienen de otras ovejas, ni siquiera de los lobos. Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales en Gálatas, que se devoran unos con otros, dice, y destruyen la comunión. ¿Sabías que hay cristianos que se devoran el uno con el otro? La Biblia dice que esta clase de alborotadores debe ser evitada porque el chismoso revela los secretos. Por lo tanto, no te asocies con el charlatán, dice la Biblia en Proverbios. La manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o un grupo pequeño es enfrentar a los que están difundiendo rumores e insistir en que no lo hagan más. Salomón señaló, sin combustible se apaga el fuego, las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. La Biblia lo dice, si no hay gasolina, se apaga el fuego, dice. Y compara esa ilustración al hecho de que si en una iglesia no hay chisme, no hay murmuración, no hay contiendas. No hay pleitos, no hay divisiones, hay unidad. Practica el método de Dios para solucionar conflictos. ¿Cuál es el método de Dios? Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Durante los conflictos serás tentado a quejarte con un tercero, dice. Cuando estás en medio de un conflicto, lo primero que nos viene es ir donde mi mejor amigo, mi mejor amiga, a decirle lo que me hicieron. Pero bíblicamente no es así, dice. Nos vienen deseos de quejarnos con un tercero en lugar de hablar con valentía la verdad y amar a la persona con quien te disgustaste. Esto hace que el asunto se torne peor, dice. En vez de eso, deberías ir directamente con la persona involucrada. El enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible. Si entre los dos no son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir la ayuda de 1 o 2 testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación. Que hayan otras personas que te ayuden a resolver la situación. ¿Qué deberíamos hacer si la persona persiste en su obstinación? Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar después de eso, deberemos tratarla como un incrédulo, dice. O sea, no se está comportando como verdadero cristiano. Por último, el último punto para ayudar la unidad de nuestra iglesia es apoya a tus pastores y a tus líderes, dice. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Sin embargo, cuando hay conflictos interpersonales que resolver, es un trabajo ingrato para ellos, dice, tener que resolver esos conflictos. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos que tienen conflictos y son inmaduros. También tienen la tarea imposible de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. La Biblia es clara con respecto a la manera en que debemos relacionarnos con los que nos sirven. Dice, respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo, ellos están alertas a la condición de sus vidas y obran bajo la supervisión estricta de Dios, contribuyan al gozo de su liderazgo. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuentas de cuán bien velaron por ti. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, dice la Biblia. Pero tú también eres responsable. Del mismo modo, tendrás que rendirle cuentas a Dios por cuán bien le seguiste a ellos.
La Biblia les da a los pastores instrucciones muy específicas con respecto a la manera en que deben tratar a las personas que causan divisiones en las comunidades. Ellos deben evitar las discusiones, enseñar con delicadeza a los que se oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque haya armonía y unidad, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes y destruir a los que causan divisiones en la iglesia si hacen caso omiso de 2 amonestaciones. O sea, si después de 2 llamadas de atención no han cambiado. Protegemos la comunidad cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, nuestro estímulo, nuestro aprecio y nuestro amor. Se nos ordena: honren a los líderes que trabajan tanto por ustedes, que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Cólmenlos de aprecio y amor, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5. Te desafío, dice, termina diciendo, a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad en tu iglesia. Pon todo tu esfuerzo para lograrlo y así agradarás a Dios. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo y no para ti mismo, dando muestra de tu preferencia por otros. Por eso Dios nos ha puesto en la familia de una iglesia para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo y nuestro en lugar de mío. Dios dice: no piensen solo en su propio bien, piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Dios bendice a las congregaciones que están unidas. En la iglesia de este pastor, la iglesia Saddleback, que se llama, dice que todos los miembros, cuando comienzan a ser parte de la iglesia, firman un pacto. Todos los miembros de esa iglesia firman un pacto que incluye la promesa de proteger la unidad de su congregación, de su iglesia. Como resultado, nunca hemos tenido un conflicto que divida la comunión, dice. Dice como resultado de que este pastor a cada persona que entra a ser parte de su iglesia le hace firmar un pacto, una especie de contrato en la cual se empeña a trabajar para la unidad de su iglesia, proteger la unidad de su iglesia. Como resultado nunca han tenido un conflicto de división, dice. Y es más, tan importante como la anterior es el hecho de que, dado que es una comunidad fraternal y unida, muchas personas quieren ser parte de esa iglesia, dice. En los últimos 7 años, la iglesia ha bautizado a más de 9,100 creyentes nuevos. Más de 9,000 creyentes. Cuando Dios tiene un puñado de creyentes, bebés, que quiere dar a luz, busca la iglesia incubadora más cálida que puede encontrar. Cuando Dios quiere que nuevos creyentes se conviertan, va a buscar una iglesia llena de amor para que esos puedan crecer. Y eso era algo que yo enfatizaba mucho en algunos hermanos, ¿no? Que hablaban de la evangelización, y evangelizar es importante. Pero yo les decía, ¿de qué vamos a hablar, a evangelizar a las personas y a traerlas aquí cuando hay personas que llegan a las iglesias y salen más heridas de la iglesia de lo que estaban afuera? Personas que llegan a la iglesia y salen peor de cómo estaban. Si queremos que la gente crea en el Señor, si queremos que la gente se convierta de verdad, si queremos que la iglesia crezca no solo en números, sino en discípulos, necesitamos practicar el amor de Dios. Necesitamos crear un ambiente de armonía y un ambiente de unidad. Una de las cosas que me agrada es que la misericordia de Dios es grande, tan grande, que las personas cuando llegan a este lugar, y siempre lo han hecho desde un principio, desde que la iglesia comenzó en la casa de mi papá, decían: una de las cosas que me gusta de esta iglesia es que me siento en familia, me siento en casa, me siento aceptado, siento el calor humano. Hay iglesias en las que se ha perdido un poco eso. No permitamos que en la nuestra se pierda el calor humano. No permitamos que en la nuestra hay diferencias, hay divergencias, hay conflictos, pero no dejemos que se apague ese amor. Defendamos la unidad de nuestra iglesia. Defiende la unidad de tu iglesia. Protege la unidad de tu iglesia. ¿Qué estás haciendo particularmente para hacer que la familia de tu iglesia sea más cálida y fraternal? ¿Qué estás haciendo?
Hay muchas personas en tu comunidad en busca de amor y un lugar donde sean aceptadas. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen. Y cuando las personas hallan una iglesia donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente los unos por los otros, habrá que cerrar las puertas con llave para que la gente deje de entrar. Si nuestra casa, este lugar, más que las cortinas, más que la música, se convierte en un lugar de amor, en un lugar de unidad, vas a tener que venir temprano los domingos, porque no vas a encontrar tu silla vacía, porque la gente va a hacer la fila para estar aquí. Muchas veces nos dejamos llevar un poco por lo ideal. Pensamos que el secreto está en la música, pensamos que el secreto está en los predicadores, pensamos que el secreto está en la proyección, pensamos que el secreto está aún en el hecho que no salimos quizás a evangelizar, pero el secreto está en el amor. Ahí está el secreto. Si quieres que tu iglesia crezca, ama a tu hermano. Si quieres que tu familia se convierta y venga aquí a tu iglesia y se congregue contigo, ama a tus hermanos. Si quieres que la gente nos vea como cristianos verdaderos, ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Salgamos todos aquí al frente.